Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Quiero compartir algo que meditaba, eh, al cual inquietaba mi espíritu, porque muchas veces vemos situaciones a las cuales eh, hoy en día hay muchas eh, situaciones que están pasando en las congregaciones, en los ministerios, en las iglesias, donde se predica un evangelio al cual parte se vive en la ley y parte se vive en la gracia. Y esto no debe ser así porque, o sea, la palabra misma nos enseña, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, nos enseña que debemos vivir bajo la gracia, no es por obra, sino por fe. Y la palabra de Dios dice así en el libro de Gálatas capítulo 5. Voy a dar un fundamento bíblico de lo que estoy hablando porque muchos por ahí cuestionan cuando uno habla y no da un fundamento bíblico. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncida, de nada os aprovecha en Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces hoy vemos muchos, y esto no quiero ofender a nadie, vemos muchas personas, muchos fariseos que se levantan en contra de la verdad, de la palabra, y quieren llevar a las personas, a las almas, a poner por obra una ley a la cual no tiene que ver con la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Si yo no puedo poner la ley por obra en mi vida a medias y la otra media haga gracia, no funciona de esa manera. Si quiero vivir por la ley, tengo que vivir por la ley 100%. Y no hubo nadie que pudiera vivir bajo la ley, solamente uno, que fue Cristo el Señor, que pudo vivir conforme a la ley, en santidad, en integridad. Fue el único que pudo hacer esa obra bajo la ley cual estaba establecida. Pero viniendo la gracia sostiene nuestra vida por la fe en Jesucristo el Señor. Nadie puede ser salvo si no es a través de Cristo. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Nadie puede heredar una salvación eterna si no es a través de Jesucristo. Entonces necesitamos predicar esta verdad, aunque a muchos se enojen, aunque a muchos no les guste, porque el único que perdona nuestros pecados, vamos camino a una perfección divina. Nadie es perfecto en la tierra. Nadie es perfecto en la tierra, y si alguien se cree perfecto, tiene un problema muy grande que debe analizarse en su corazón, porque la perfección la lograremos el día en que Cristo sepa y venga por nuestra vida y sabe que ya el grano está maduro, está listo para ser llevado hacia su gloria. Entonces necesitamos analizar nuestro corazón, meditar en nuestro corazón, que nuestro corazón esté libre, que nuestro corazón esté purificado, santificado, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma no tiene que estar dolida, no tiene que haber engaño, no tiene que haber mentira, no tiene que haber cosas que muchas veces en nosotros pensamos que es natural, pero a los ojos de la palabra y a los ojos de Dios, eso causa que Dios se aparte de nuestras vidas. La palabra dice que el Espíritu de Dios no habita en un lugar inmundo. Entonces, si en nosotros todavía hay cosas que están donde hay celo, donde hay contienda, donde hay envidia, donde hay manipulación, donde hay palabra de profecía que se usa como así dice el Señor, pero Dios no dijo nada, sino termina siendo hechicería, termina siendo manipulación a la luz de una palabra profética. Todo eso en nuestras vidas va a causar una destrucción masiva, una destrucción a nuestras vidas, porque rendiremos cuenta a Dios, pero también hacia un pueblo, hacia una iglesia, hacia una congregación, hacia las almas. Entonces debemos amar
amar por sobre todas las cosas, amar a las almas. La guerra no es contra la misma iglesia, la guerra no es entre nosotros. Servimos a un Dios, servimos a un Padre, servimos a un Espíritu, un bautismo en todos, por todo y por todos. Entonces necesitamos verdaderamente meditar, pararnos y meditar en mi corazón qué es lo que en mí todavía Dios necesita trabajar, qué es lo que todavía Dios necesita hacer en mi corazón, para que todo eso que impide que la verdad florezca en mí, que no viva bajo una ley al cual es un pensamiento humano, es un pensamiento que pongo la ley por obra en vez de la gracia, que predico la ley de condenación y no la gracia de salvación, que mando todo el mundo al infierno porque a mí me parece que es de esa manera, y en vez de enviarlos a una salvación eterna, estoy condenándolos continuamente. Entonces necesito verdaderamente entender y comprender que hay algo que no está bien en mí. O fui mal instruido, o fui mal enseñado, o simplemente Satanás ha logrado engañar mi vida, en confusión, en engaño y en mentira. La palabra de Dios nos habla y es un versículo muy letal que quiero que medites en tu corazón en 1 Corintios 13 y dice de esta manera, 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque no es por obra, es por gracia, no es por lo que yo hago, es por gracia, es un don de Dios, es algo que Jesús pagó por nosotros en la cruz y esa cruz es la que nosotros necesitamos para ser libres. La palabra dice, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. San Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio poder, potestad de ser hecho hijo de Dios, no engendrado de sangre ni carne, sino por voluntad de Dios. Entonces necesitamos enseñar los fundamentos que nos deja los evangelios, que nos deja el apóstol Pablo, los profetas, los apóstoles. Enseñar eso para que las almas puedan comprender qué función cumple Jesús en su vida, qué función cumple el Señor en ¿cuál es la salvación para sus almas? ¿Por qué soy salvo? Muchas veces veo estas situaciones y por eso inquieta mi corazón, por eso inquieta mi espíritu y por eso dejo este mensaje en este día. Necesitamos hablar de la gracia, necesitamos hablar de la gracia, necesitamos predicar ese arrepentimiento sincero, genuino, enseñar a las almas que vayan camino a una salvación eterna, que va a haber un proceso de aprendizaje, que va a haber un proceso de enseñanza, que va a haber un proceso donde Dios va a traer sanidad, liberación, va a traer a mi vida rompimientos de maldiciones, pero ese caminar va a ir siendo a una perfección divina donde Dios va a preparar ese camino para llegar a la salvación y a la vida eterna que Jesús ha preparado para mi vida. Te bendigo en este día, quien te saluda el pastor Marcelo junto a la profeta Alejandra Juárez, junto a todo el ministerio embajador de Cristo de esta ciudad maravillosa, Neuquén Capital. Te bendecimos y declaramos en el nombre de Jesús que la gracia divina de Dios reposa sobre tu vida, dándote entendimiento, conocimiento y sabiduría.